La situación de Granada era una situación dramática, todo hay que decirlo. En la ciudad se habían acostumbrado a que cada vez que había paro, cada vez que había problemas sociales, lo que se hacía era una obra pública. Y eso ocurrió ya antes de la Guerra de la Independencia, como yo he podido comprobar en algunos documentos de huelgas obreras, jornaleras en este caso, pidiendo trabajo y que se acababan solucionando pues adoquinando calles o de alguna otra manera. Os voy a leer un texto de 1894, un año antes de que se produjera, empezaran las obras de la Gran Vía. Triste espectáculo es el que presenció ayer Granada. En los rostros de aquellos obreros que en numerosos grupos recorrían las calles de nuestra ciudad, demandando de las autoridades ocupación en que ganar el preciso sustento, se veían grabadas las huellas del hambre y de la miseria. El pánico cundió por la población al verlos desfilar, aunque su actitud correcta y respetuosa, ya que a nadie se oculta que son fáciles y aun disculpables los alborotos y atropellos del pueblo, cuando le impele a ello con fuerza irresistible el aguijón del hambre. Bueno, me he saltado ahí algo, pero han captado el sentido, ¿no? Había en la ciudad una situación bastante compleja desde el punto de vista social y la obra de la Gran Vía va a ser vista como la solución para dar empleo a los parados, derribando los edificios y posteriormente construyendo otros nuevos. Pero ¿cuál era el verdadero problema de Granada? Granada tenía muchos problemas. Uno de ellos era el problema de la vivienda. Era una ciudad donde miles de familias vivían hacinadas, ocupando casas solariegas antiguas, una habitación de una casa solariega, un edificio que había sido una familia noble, ahora a lo mejor era la residencia de 10 familias que vivían en condiciones verdaderamente terroríficas. De hecho, Granada fue una de las ciudades más castigadas por la epidemia de cólera morbo de 1885. Bien. ¿Cuál era el problema que tenía Granada planteado? El problema que tenía Granada planteado era la necesidad de hacer un ensanche exterior, o sea, de hacer barrios nuevos más allá de la ciudad histórica preexistente. Ese era el problema que tenían todas las ciudades españolas, incluida Sevilla, y que sin embargo no se abordaba. No se abordaba ¿por qué? Porque la burguesía rentista no quería que se construyeran casas fuera de la ciudad que pudieran devaluar sus propiedades inmuebles. En esa época existía la figura de lo que podríamos llamar el casateniente, una persona que era propietaria de muchas casas y que vivía de las rentas de esas casas. Si ustedes leen las novelas de Benito Pérez Galdós del siglo XIX, verán que la calidad de las personas se medía por la cantidad de casas que tenían y las rentas que recibían de ellas, básicamente. Era la mentalidad de su tiempo, que también se puede leer en las novelas de Balzac en el París de la primera mitad del siglo XIX. Pues bien, había una oposición tajante a que la ciudad creciera. Y sin embargo, la ciudad crecía en habitantes. Si tenía 50.000 habitantes al empezar el siglo XIX, tenía 75.000 habitantes al acabar ese siglo. Esas 25.000 personas se habían tenido que repartir dentro del mismo tejido urbano sin que éste se expandiera en superficie. Pero como había una negativa tajante en un país donde lo que reinaba era el sufragio censatario, o sea, solo podían votar aquellas personas que tuvieran un determinado nivel de renta y solo podían elegir ser elegidas como concejales aquellas personas que tuvieran un nivel de renta aún mayor, pues el ayuntamiento era básicamente un cortijo en el que se repartían intereses, en el que se discutían intereses muy concretos y no los intereses colectivos de la ciudad. Eso era así de duro y así ha sido manifestado en muchos estudios sobre otras ciudades españolas. Bien. El resultado es que en vez de aprovechar esta bonanza del azúcar para hacer nuevos barrios fuera de la ciudad, como de hecho se habían hecho en el siglo XVI, que es el caso del barrio de San Lázaro, en el siglo XVII, como es el barrio de Gracia o el barrio de San Antón, sin embargo, ahora que está creciendo la ciudad, no se pueden hacer esos barrios y lo que hacemos es derribar todo el centro histórico de la ciudad para construir una calle. Y esto levantó recelos. Hubo miembros de la burguesía granadina que pensaron que la construcción de bloques de viviendas en la Gran Vía podía devaluar sus propiedades. Para tranquilizarlos, se dice en la memoria de obras de la Gran Vía: hasta el propietario de fincas urbanas que sufre hoy falta de inquilinos encontraría desde luego ventajas por la necesidad en que se hallarán 500 familias de buscar nuevo albergue, y si bien el número de viviendas volverá a aumentarse a la larga, se hará salvado la crisis del momento y dando tiempo a que por la terminación de los ferrocarriles hoy en construcción y de otras obras proyectadas, así como por el natural incremento de la población, se vuelva a levantar el rendimiento del capital invertido en fincas urbanas hasta el punto que legítimamente le corresponde. Bien, y nos dice también otro texto, en este caso publicado en el periódico La Publicidad en el año 1895.
Deséchese, en fin, esta tibieza que se advierte en algunos adinerados con respecto a la Gran Vía y que parece fundarse en la creencia de que, estando hoy la propiedad deprimida, el proyecto este ha de perjudicarla, cuando lo que realmente lo que va a suceder es lo contrario, toda vez que han de levantarse menos casas de las que existen en la zona que el plano de la futura calle comprende. Y efectivamente pasó eso. 500 familias fueron expulsadas del centro de la antigua Medina musulmana de la ciudad y se tuvieron que ir al barrio del Albaicín, donde este barrio se superpobló, se aumentaron los problemas de higiene, de salubridad, de la que tanto se hablaba, pero que después realmente no se cumplía, y el barrio del Albaicín se acabó convirtiendo en un barrio explosivo socialmente que ya en los tiempos de la Segunda República sería conocido como el Barrio Rojo, el foco de todas las insurrecciones anarquistas que hubo en la ciudad. Bien, ahí pueden ver a la izquierda el plano donde se ve el callejero antiguo de la ciudad, pues con todas sus calles propias de una Medina musulmana. Hay que decir que el barrio del Albaicín descendía suavemente hacia la ciudad llana y no había una cesura entre la parte central de Granada y el barrio del Albaicín. Había una continuidad totalmente natural entre ambos espacios, hoy dramáticamente cortada por la Gran Vía y por lo que después vino en el desarrollismo la construcción de grandes bloques de oficinas que profundizaron aún más esa ruptura. El resultado es que se arrasó todo el centro histórico de la ciudad, que se puede ver perfectamente en este tipo de planos, las antiguas callejuelas que había con sus edificios históricos y la nueva avenida, porque el problema no estaba en que se abre una nueva calle y que tiene una anchura de X metros, sino que además se derriban los edificios que lindan con esa calle para ser reedificados como bloques modernos. Ahí está el negocio. Y además también se fuerza a derribar las casas de las calles que desembocan en la Gran Vía, que también son ensanchadas en un proceso que no tiene fin, un proceso que lleva inevitablemente a la destrucción de toda la ciudad histórica si se continúa en su lógica. Ahí pueden ver el comienzo de las obras de la Gran Vía, cómo se van derribando edificios y cómo quedan todavía esos que también están condenados a ser derribados para ser sustituidos por bloques.